Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta la primera sesión del curso virtual Fiscalización Tributaria de Operaciones Consideradas No Reales en la compra de bienes y en la prestación de servicios. Este es un curso virtual de 9 horas que se desarrollará en 3 sesiones de 3 horas cada uno. El día de hoy nos encontramos en la primera sesión, curso a cargo de la doctora Silvia León Pinedo, abogada graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima con especialización en tributación, experiencia en asesoría tributaria y empresarial a empresas nacionales y multinacionales. Ex vocal y vocal presidenta de diversas salas del Tribunal Fiscal por más de 16 años. Para nosotros, como siempre, un honor y un privilegio poder contar con el apoyo y la colaboración de la doctora Silvia a favor de nuestros suscriptores de la membresía y clientes del Club de Contadores. Doctora Silvia, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Hola Edu, un placer estar nuevamente contigo y con todos nuestros alumnos que se han puesto al día de hoy para ver este tema tan interesante que tiene que ver con la fiscalización de operaciones no reales. Un placer nuevamente y cuando tú me indiques, comenzamos. Iniciamos, doctora Silvia. Perfecto. Nuevamente muy buenos días con todos y simplemente para hacer una breve introducción, como ustedes ya conocen, muchos de ustedes deben haber tenido la experiencia. En los últimos años, la Administración Tributaria, la SUNAT, viene fiscalizando este tema, operaciones no reales, tanto vinculado con el IGB como con el impuesto a la renta. Es por ello que vamos a conversar sobre este tema tan importante y lo vamos a hacer de una manera bastante casuística, recogiendo pronunciamientos del Tribunal Fiscal dados en segunda y última instancia en el procedimiento contencioso tributario administrativo. Partiremos de la posición de la Administración Tributaria para saber qué cosas como contribuyentes debemos presentar para pasar este tipo de revisiones de operaciones no reales, ¿no? ¿Qué documentación le suscita ya claridad a la Administración Tributaria? Y entonces no vamos a ser objeto de ninguna observación, de ningún reparo. En primer lugar, entonces, revisaremos cómo es que mira estos temas la Administración Tributaria y, en segundo lugar, cómo es que el Tribunal Fiscal también observa estos temas. ¿Cuál es el criterio del Tribunal Fiscal? ¿Qué nos dice en sus diversas resoluciones del Tribunal Fiscal? Y posteriormente también tendremos algunas posiciones del Poder Judicial, porque como sabemos, la mayoría de procesos actualmente no acaba simplemente en la etapa administrativa tributaria, con la RTF, si bien acaba el procedimiento administrativo tributario, sabemos pues que en la actualidad la mayoría de procesos llegan al Poder Judicial y entonces también veremos cómo el Poder Judicial está evaluando este tipo de operaciones. Entonces, el día de hoy vamos a empezar por la parte de fiscalización, ¿no? Hacer un breve recuento de las normas sobre fiscalización para saber cómo funciona y dónde es que nosotros debemos tener mucho cuidado para presentar las pruebas que se nos están solicitando para cuando la Administración Tributaria viene a fiscalizarnos por operaciones no reales. Si bien en la ley del impuesto a la renta no tenemos una normativa específica que nos diga qué cosa es una operación no real, vamos a ver pues cómo
la administración tributaria lo que viene haciendo es aplicando los artículos 37 y 44 de la Ley del Impuesto a la Renta que tienen que ver con deducción de gastos para llegar a este reparo de operación no real o inexistente o no fehaciente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, en cambio, sí, en la ley del IGB sí encontramos toda una normativa sobre operaciones no reales. Entonces, en relación a la fiscalización, vemos pues que es un procedimiento tributario reconocido hace algunos años y forma parte de los otros procedimientos recogidos en el Código Tributario. Como sabemos, en materia tributaria, el Código Tributario es una norma fundamental importante. ¿Por qué? Porque esta norma, el Código Tributario, recoge los principios, los fundamentos, los procedimientos aplicables a materia tributaria. Vemos que entre los procedimientos, algunos de estos procedimientos van a ser de oficio y otros de parte. ¿Qué significa esto? Pues que algunos de estos procedimientos van a ser iniciados por la propia administración tributaria y algunos otros simplemente por el contribuyente. ¿Cuáles son aquellos procedimientos iniciados por la administración tributaria? Justamente el procedimiento de fiscalización, ¿no? Como sabemos, nosotros los contribuyentes presentamos nuestra declaración jurada en la que determinamos la obligación tributaria. Entonces, esta determinación es autoliquidable, autodeterminable. Se presenta la declaración jurada donde el contribuyente indica cuáles son las operaciones gravadas, cuál es el tributo que debe pagar por esas operaciones, y esta declaración jurada puede ser susceptible de revisión por la administración tributaria en un procedimiento que conocemos como procedimiento de fiscalización. Este es el procedimiento de fiscalización que, como vemos, es de oficio, pero también tenemos otro procedimiento de oficio, como es el procedimiento de cobranza coactiva. En este procedimiento de cobranza coactiva, como sabemos, ya la administración tributaria puede cobrar la deuda. ¿Por qué? Porque la deuda se volvió exigible. De repente porque no reclamamos, o porque reclamamos y perdimos en reclamo y no apelamos, o porque el Tribunal Fiscal confirmó la deuda, ¿no? Entonces, es un procedimiento que ya inicia el ejecutor coactivo de la administración tributaria y el objetivo es, pues, cobrar esa deuda que se volvió exigible. Tenemos otros procedimientos de parte, ¿no? Que es el procedimiento contencioso tributario administrativo. Producto de este procedimiento de fiscalización se va a emitir el correspondiente acto administrativo. ¿Cuál es? La resolución de determinación. De ser el caso también, la resolución de multa que incorpora algún tipo de sanción. Entonces, esta RD, esta resolución de determinación, con cuya notificación culmina este procedimiento de fiscalización, puede ser objeto de una reclamación. Si el contribuyente no está de acuerdo con la posición de la administración recogida en este acto administrativo, resolución de determinación, entonces puede impugnarlo. En un primer momento, ante una primera instancia, que es la administración tributaria, y la administración tributaria tendrá un plazo para pronunciarse, vencido el cual el contribuyente puede acudir a la segunda y última instancia en este procedimiento contencioso tributario administrativo, que es apelación ante el Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces, este es el procedimiento contencioso tributario administrativo y es importante señalar, pues, que es un procedimiento administrativo, ¿no? No es judicial. Después que ya el Tribunal Fiscal notifica la correspondiente RTF, puede irse al Poder Judicial vía un proceso contencioso administrativo. Tenemos también los procedimientos no contenciosos, donde no hay controversia, ¿no? Por ejemplo, una solicitud de prescripción, de compensación, de devolución, son procedimientos iniciados por el contribuyente donde no existe controversia. El día de hoy vamos a hablar
sobre este primer procedimiento de fiscalización, ¿no? Vamos a recordar las normas más importantes respecto de este procedimiento de fiscalización, que como hemos conversado, hay un plazo que tiene la administración, que es el plazo de prescripción. La administración tiene un plazo para determinar la obligación tributaria. Si se presenta la declaración jurada son 4 años. Si no se ha presentado la declaración jurada, pues el plazo de prescripción para la determinación de la obligación tributaria es de 6 años, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que sucede. Como conversamos, el contribuyente presenta su declaración jurada, determina su obligación tributaria, ¿no? En el Perú, la mayoría de tributos son autoliquidables, son autodeterminables. Es el propio contribuyente que presenta su declaración jurada. Y esta declaración jurada puede ser revisada, verificada en este procedimiento de fiscalización. Este procedimiento de fiscalización concluye, acaba con la notificación de la respectiva resolución de determinación, ¿no? Que podría estar de acuerdo con la posición del contribuyente o podría no estar de acuerdo y por lo tanto hace algunas observaciones la administración tributaria, conocidas como reparos, y entonces determina un mayor tributo, ¿no? Respecto de este mayor tributo determinado en esta fiscalización, el contribuyente puede estar de acuerdo y en ese caso paga simplemente la deuda que está contenida en esta resolución de determinación y ahí acaba todo, o si no está de acuerdo, pues decide impugnarla. Y entonces inicia así este procedimiento contencioso tributario administrativo, primera etapa, reclamo, ¿no es cierto? Reclamo y la administración al cabo de 9 meses va a emitir su resolución resolviendo este reclamo, dándole o no la razón al contribuyente. Si no le da la razón al contribuyente, pues el contribuyente tiene la opción de dirigirse a una segunda instancia, en este caso el Tribunal Fiscal, y por lo tanto podría presentar su recurso de apelación, ¿no? Apelación ante el Tribunal Fiscal, y el Tribunal Fiscal tiene un plazo de 1 año para resolver esa apelación. ¿Cómo resuelve? Pues emitiendo, notificando la correspondiente resolución del Tribunal Fiscal, ¿no? Que son aquellos casos que resuelve el Tribunal Fiscal y que vamos a revisar en estas 3 clases para ver cuál es la posición del Tribunal Fiscal respecto a cada uno de los temas que vamos a conversar. Entonces, esto es más o menos lo que sucede en la fiscalización, ¿no? El contribuyente efectúa su determinación de la obligación tributaria, por ejemplo, impuesto a la renta empresarial 2020, ¿no? El contribuyente debe presentar su declaración jurada marzo-abril del 2021, entonces presenta su declaración jurada y en esta declaración jurada, como su nombre lo indica, el contribuyente manifiesta, comunica a la administración lo acontecido en ese ejercicio y determina cuáles son sus operaciones gravadas y cuál es el impuesto que tiene que pagar por ese ejercicio, ¿no es cierto? Determina la obligación tributaria este contribuyente. Esta declaración jurada va a ser materia de revisión en un procedimiento de fiscalización. No necesariamente todos los años se le va a revisar la declaración jurada, ya dependerá, ¿no es cierto?, de la administración tributaria, de los planes que tiene la administración tributaria respecto de qué tributos y qué periodos va a revisar y a qué tipo de contribuyente, ¿no es cierto? Pero en este periodo de 4 o 6 años, dependiendo si se ha presentado o no la declaración jurada, la administración tributaria tiene la facultad, la posibilidad de revisar esa determinación. Y entonces aquí la administración tributaria va a hacer su determinación, ¿no? La administración tributaria va a determinar o redeterminar esta obligación tributaria cuya determinación inicial fue efectuada por el contribuyente. Y entonces en esta determinación podría ser que confirme la posición del contribuyente o que encuentre alguna omisión, ¿no?
Y en el caso que nos toca conversar, pues esta omisión va a estar referida a que la Administración Tributaria considera que las operaciones declaradas por el contribuyente como operaciones efectivamente realizadas, pues para la Administración Tributaria no lo son, ¿no? Entonces, hablamos de una operación no real, una operación inexistente o no fehaciente. No le causa certeza a la Administración de que efectivamente la operación se ha realizado. ¿Por qué? Porque de repente el contribuyente no ha presentado todas las pruebas que acrediten ello, ¿no? Entonces vamos a ver cómo para la Administración Tributaria determinadas pruebas que para nosotros nos parecen fundamentales y que son suficientes, para la Administración Tributaria no lo son. Por ejemplo, ¿no es cierto?, hay 5 pruebas que todos los contribuyentes presentan y consideran que con esas pruebas son suficientes. Sin embargo, vamos a ver pues que para la Administración Tributaria no lo son y lo que ha sido confirmado por el Tribunal Fiscal. ¿Cuáles son, por ejemplo? ¿No es cierto? Tengo el contrato, tengo la factura, tengo el pago, tengo el registro contable y tengo la declaración jurada. Si en este tema de operaciones no reales solamente cumplimos con presentar estos 5 elementos probatorios, pues eso no es suficiente. Vamos a ver cómo ya la jurisprudencia lo ha dicho en diversas oportunidades. Entonces tenemos que presentar más elementos probatorios, ¿no? Entonces vamos a ver qué tipo de elementos probatorios podríamos presentar para que la administración efectivamente llegue a la certeza de que la operación existió, ¿no? Ese es el trabajo que corresponde efectuar al contribuyente en una fiscalización de operaciones no reales. Producto de esta revisión, de esta fiscalización, de esta verificación, ¿no es cierto?, la administración concluye su trabajo notificando el respectivo acto administrativo, en este caso resolución de determinación, que ya va a contener la determinación efectuada por la Administración Tributaria respecto de este tributo y periodo. Es importante recordar que cuando estamos hablando de una fiscalización integral, entonces solo se puede emitir una sola RD por tributo y periodo, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, en el caso que conversábamos, fiscalización impuesto a la renta empresarial 2020, la administración solo puede notificar una sola resolución de determinación por impuesto a la renta empresarial 2020, ¿no? Si la administración olvidó algún reparo, se equivocó en esa determinación, pues allí queda, ¿no? Salvo algunas situaciones excepcionales que se conoce como determinación complementaria, que están en el artículo 108 del Código Tributario, pero que en realidad es bastante complejo poder acreditarlas, ¿no? Pero esa es una excepción que recoge, que regula el Código Tributario. Entonces, con la notificación de la resolución de determinación y de ser el caso de la resolución de multa o resoluciones de multa que corresponden a sanciones por infracciones detectadas que por el contribuyente, ¿no es cierto?, que ha cometido algunas infracciones el contribuyente, concluye este procedimiento de fiscalización. Según la SUNAT, que es la única administración tributaria que tiene un reglamento de fiscalización, ¿no? Y entonces nos vamos a abocar básicamente a procedimientos de fiscalización de la administración tributaria de la SUNAT, porque además esto tiene que ver, como hemos conversado, respecto del IGB, del impuesto a la renta, cuyo órgano administrador es la SUNAT. Entonces, ¿qué nos dice este reglamento de la administración tributaria de la SUNAT? ¿Qué cosa es la fiscalización? Procedimiento mediante el cual la SUNAT comprueba la correcta determinación de la obligación tributaria, incluyendo la obligación tributaria aduanera, así como el cumplimiento de obligaciones formales relacionadas a ellas, y que culmina con la notificación de la RD y, de ser el caso, de las resoluciones de multa que correspondan
por las infracciones que se detecten en el referido procedimiento, ¿no? Un poco lo que hemos venido conversando. La Administración Tributaria va a revisar estas declaraciones juradas presentadas por el contribuyente para verificar si efectivamente el contribuyente ha efectuado una correcta determinación de esa obligación tributaria. Obligación tributaria sustancial, pago de tributo; obligación tributaria formal, cumplimiento de obligaciones formales como el llevado de libros, de comprobantes,